de Daniel. Daniel es el libro que actualmente estamos estudiando como iglesia. Permítame hacer un paréntesis pequeño. Ahora en el receso, mientras hablaba con algunas personas sobre los cursos que estamos haciendo, creo importante aterrizar lo siguiente. El curso de membresía que estamos dando los lunes, dado que es un curso de corta extensión y tiene aspectos muy fundamentales para la vida de nuestra iglesia, solo lo haremos de manera presencial. El del martes lo vamos a hacer híbrido, presencial y virtual para aquellas personas que realmente les es imposible ir. Estábamos tratando de tener una consideración también el de membresía, pero se vuelve difícil el manejo. Entonces, para evitar dificultades, quiero precisar la decisión que tomamos. Membresía solo presencial, 6:30 de la tarde acá, y martes, para los que ya iniciaron, se va a seguir haciendo en esa modalidad híbrida. Presencial, y las personas que no pueden presenciar por razones válidas, se les enviará el link para que se conecten de manera virtual. Cierro ese paréntesis. Vamos entonces al libro de Daniel. El título de la enseñanza de hoy es Soberanía que motiva devoción y alabanza. Soberanía que motiva devoción y alabanza. Y vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al 23. Usted, por favor, acompáñeme en su Biblia. No pierdan el hábito de leer la porción que estudiamos. Si usted por alguna razón no tiene Biblia, pues al menos saque el celular. Es bueno que los niños, jóvenes, saquen su Biblia. Tengan Biblia en el momento de la enseñanza, porque es la palabra de Dios la que nos transforma. Y hay una ventaja, nuestras predicaciones son expositivas, entonces permanecemos en el capítulo que estamos leyendo. Entonces, todos en sus Biblias, vamos al capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia
Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Señor, gracias por tu palabra. Esta es poderosa y eficaz, suficiente, inerrante, infalible, para alimentar nuestra alma, para consolarla, para librarnos en los momentos de angustia, para traer consuelo a nuestra alma que a veces está abatida por la persecución y por las injusticias. Muchos de los presentes tal vez están lidiando con situaciones similares. Muchos de los presentes hoy pueden estar enfrentando persecución o veredictos injustos que atentan contra su vida. Pero que hoy, al estudiar este texto, podamos regresar a casa seguros de que tú eres soberano, que tú gobiernas en todo, que atiendes nuestros ruegos y nuestras súplicas, y sin importar cuán fuerte sea la persecución o la presión alrededor nuestro, tú siempre estarás ahí para escucharnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aprendimos ya al inicio de nuestro estudio que el tema principal del libro de Daniel es un Dios soberano en todos los reinos y en todos los reyes. Un Dios soberano sobre todas las cosas. Esa es la enseñanza, el tema central del libro de Daniel. Y aprendimos que este libro tenía como propósito, por favor no lo olvide, consolar y animar a los creyentes que están en medio de la persecución, en medio de la presión de este mundo. Y lo segundo, llamar a los creyentes a permanecer fieles a Dios en medio de estas circunstancias, sin importar cuán fuerte sea la presión, la persecución que tengamos alrededor nuestro. Hay una historia que tiene un enorme valor para el pueblo de Dios. Un día, un hombre llamado John Bunyan, un humilde caldero, reparador de metales, mientras vivía en su bella tierra y experimentado una gloriosa conversión, fue ordenado después de un tiempo como pastor, pero tenía una particularidad: predicaba con un fervor y una pasión tan alta que atraía enormes multitudes. Cuando se restauró la monarquía en el año 1660 con el rey Carlos II, este hombre impuso una serie de reglas y estableció lo que se conocía nuevamente como la religión oficial. Establecieron unas leyes, o más bien reafirmaron unas leyes que ordenaban que todos debían sujetarse a dichas regulaciones de la iglesia oficial. Cualquiera que pensara diferente sencillamente era perseguido. Una de ellas demandaba la prohibición de predicar sin licencia episcopal, es decir, sin la autorización de lo que se conocía como religión oficial. Debido a esto, Bunyan es arrestado y llevado
lamentablemente preso. Él no había cometido ningún robo. Él no había cometido violencia alguna ni sedición. Él no se había levantado como un hombre rebelde. Su único crimen, predicar el evangelio en una reunión privada sin lo que se consideraba el permiso de la religión oficial. Las autoridades lo acusaron de dedicarse a oficios divinos no conformes a la regla de la Iglesia de Inglaterra, al no ser una persona ordenada para dirigirse a la congregación según sus parámetros. ¿Qué pudo suceder en la vida de este hombre? Solo estaba haciendo una cosa: predicar fielmente el evangelio, dar testimonio de esa maravillosa conversión que había vivido por la gracia de Dios. La injusticia era clara. Las leyes humanas estaban tratando de silenciar la predicación fiel de la palabra. Bunyan no era un alborotador, era un pastor que amaba al rebaño de Dios y su amor lo mostraba predicando fielmente la palabra. Cuando fue llevado ante el juez, se le ofreció libertad si prometía no volver a predicar. ¿No volver a predicar? Su respuesta registrada en su autobiografía dice esto: si me liberan hoy, predicaré mañana. Así que Bunyan siguió firme en su propósito. Por tanto, fue llevado preso 12 años. ¿Por qué? Por ser fiel a lo que Dios enseña en su palabra. Esto nos muestra algo interesante y vamos a verlo brevemente. Un veredicto injusto por las personas que estaban en autoridad en contra de un creyente fiel. Pero ¿cuál fue la reacción de Bunyan? No se levantó con soberbia ni con arrogancia en contra de las autoridades establecidas, porque él entendía que toda autoridad procede de Dios, sino que con diligencia aceptó la responsabilidad de ir a la cárcel. Pero fue tal su vida de devoción y su vida de conducta que en aquella cárcel muchos comenzaron a creer por su predicación. Era tal el amor y el carácter de este hombre en medio de la cárcel que el carcelero empezó a ganarse la confianza del carcelero, a tal punto que le dejaba salir para ir a visitar a su familia, para predicar a otras personas en lo secreto, para reunirse con otros hermanos. La única solicitud era que regresara en la noche. Él pudo haber utilizado estos beneficios para escaparse en las noches, pero nunca lo hizo. Relata el carcelero que fue tanto así que un día decidió llegar más temprano de lo acostumbrado por la inquietud que Dios puso en su corazón. Ese día, al llegar, las autoridades se presentan ante la cárcel y le dicen al carcelero: ¿dónde está Bunyan? Él, sin saberlo, dice: espero que esté adentro. Cuando ellos llegan, efectivamente estaba en cárcel, librando al carcelero de su muerte, y todo por atender la inclinación que Dios puso en su corazón. Durante este tiempo, Bunyan diligentemente sostuvo a su familia, consoló a su familia, escribió devocionales, escribió libros maravillosos que hoy alimentan nuestra alma. Y esta experiencia la cito por una razón. Tiene que ver algo muy afín con lo que está viviendo Daniel y sus amigos en esta escena. Un veredicto irracional. Ese será el punto de nuestra enseñanza. Un sueño perturbador y un veredicto irracional. Y del 14 al 23, proceder piadoso en medio de la irracionalidad. ¿Sí? Como lo acabamos de leer, el rey Nabucodonosor acaba de tener un sueño que ha perturbado su alma. No pierda de vista lo que ya estudiamos. Daniel en este momento ha terminado su tercer año de instrucción en filosofía babilónica, religión babilónica y cultura babilónica. Hablamos el domingo anterior que es como si lo hubieran metido a la universidad, pero Daniel permaneció firme a esa universidad babilónica. Permítame hacer una nota de balance que pude haberme de pronto hecho malentender el domingo anterior. No creemos que las universidades en sí mismas sean malas.
No creemos que un creyente deba abstenerse de la academia y de la formación intelectual. Por lo contrario, como creyentes debemos aprender a sacar el máximo provecho de todos los escenarios de formación intelectual y académica, pero permaneciendo fieles a los principios que Dios ha establecido. La academia no es mala en sí misma, la universidad no es mala en sí misma. El problema es cuando en estos escenarios se nos quieren imponer pensamientos, filosofías contrarios a la Escritura como si fuesen verdad. Daniel y sus amigos estuvieron en este escenario académico, siendo instruidos tal vez por los mejores maestros de Babilonia, pero aunque aprendieron la idiosincrasia babilónica, nunca comprometieron sus principios con ella. Claramente eran fieles a lo que Dios les había enseñado. Al terminar este importante estudio, miren lo que sucede. El rey poderoso tiene un sueño que ocasiona que su alma se turbe. Pero nota usted la situación. ¿No es acaso el hombre más importante de la época, más poderoso de la época, más rico de la época? Pero ¿qué sucede? Su alma acaba de ser turbada por un sueño. Esto nos muestra algo valioso. Hermanos, no hay nada en lo horizontal que tenga el poder para traer completa tranquilidad y paz a nuestra alma. Puede ser el hombre más rico, puede ser el hombre más poderoso, pero a menos que tu confianza esté en Dios, nada en este mundo podrá verdaderamente traerte paz. Y un sueño tendrá el poder de turbarte y robarse tu paz. ¿Qué sucede luego de que el rey tiene este sueño? Entonces ordena que todos los hombres que sirven como consejeros al imperio sean traídos a su presencia. En este escenario, casi que podemos entender como sinónimos los términos que acaban de leer. Magos, astrólogos, sabios, consejeros, eran títulos que se les daba a los consejeros del rey. Pero naturalmente esto evoca algunos elementos particulares. Casi ninguno de esos consejeros estaba separado de prácticas religiosas místicas, adoración a dioses falsos, rituales contrarios a la Escritura, pero los reyes llamaban a esos hombres ¿qué? Sabios. Personas que eran traídos ante el rey para dar consejo en las diferentes situaciones. Y como Babilonia había conquistado ya varios reinos, pues el rey le gustaba escuchar cada postura teológica y filosófica en sus situaciones. A ver, ¿qué dice el rey de los judíos? ¿Qué dice el rey de aquí? ¿Qué dice el rey de allá? Y con eso construir una determinación. Una de las características de estos hombres es que muchas veces anunciaban poder conocer el futuro. Era una de las características o de las credenciales de estos supuestos consejeros, pero el rey ya había notado algo extraño en esa capacidad de anunciar el futuro. Él se estaba dando cuenta que era muy parecido a lo que sucede con los horóscopos de los periódicos mundiales. Anuncio que mañana conocerás a alguien. En el próximo periodo de 12 meses, muy seguramente sufrirás un accidente. En lo que queda de este año, tal vez recibas un regalo. Cumpleaños, Navidad, más o menos así es la adivinación en el mundo caído. Y muy seguramente esto el rey lo había notado. Esto parece horóscopo de pueblo. Estas profecías veo que no se cumplen y son meras lisonjas que no van hacia ningún lado. Así que el rey les cuenta su estado de ánimo, muy seguramente para generar el escenario claro del problema en el que están. Estoy enojado, estoy muy molesto, estoy muy turbado, así que no estoy para perder el tiempo en esta conversación. Necesito que me interpreten el sueño. Y dice que hablan primero los caldeos. Ellos manejaban un idioma particular, el arameo, que era como el inglés del momento, en el que se relacionaban tanto diplomática como comercialmente. Y les pone una tarea irracional. Es sencillo, tuve un sueño. Adivínenlo. Interprétenlo.
Una solicitud un poco descabellada para un rey que parecía ser alguien inteligente, pero a la vez parece que sí fue muy inteligente su solicitud, porque ¿qué está diciendo con esto? A ver, si ustedes son quienes dicen ser, si sus dioses son quienes ustedes dicen ser, ¿qué de difícil tiene mi solicitud? Lo que parece una solicitud irracional termina siendo una solicitud muy inteligente en medio de sus impulsos de ira. Demuéstrenme el poder de sus dioses. Cumplan lo que tanto anuncian. Estos hombres le dicen al rey, rey, no sea malito. Cuéntenos el sueño, solo cuéntenos el sueño y nosotros se lo interpretamos. Solo necesitamos eso. Cuéntenos qué soñó. Pero el rey, resumiendo la historia, les dice, no, lo olvidé. Necesito que ustedes me digan qué fue lo que soñé y deja algo claro. Los voy a picar en pedazos si no dicen que soñé, si no interpretan lo que soñé, pero estoy de buen ánimo. Les voy a dar muchas cosas buenas si logran hacer lo que les estoy solicitando. Qué situación tan compleja. ¿Y qué pasa en la escena? Versículo 7. Respondieron ellos por segunda vez, Señor, rey, por favor, interprétele el sueño, dígale a sus siervos que soñamos y nosotros le daremos la interpretación. Él volvió a responder, yo conozco ciertamente que ustedes dilatan las cosas. Buscan entorpecer mis intereses. Punto. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente ustedes preparan mentiras, se ponen de acuerdo para decirme lo que yo quiero oír. Decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar la interpretación. Estos hombres están quedando expuestos. Falsos consejeros, falsos magos, falsos astrólogos o falsos dioses en los que ellos ponen su confianza, porque esto solo puede revelarlo un Dios verdadero y un Dios poderoso. Ellos están intentando ganar tiempo para librarse de la muerte, pero el rey les dice palabras más, palabras menos, mentirosos, engañadores, farsantes, no les voy a dar el sueño. Pero estos hombres en su respuesta dicen cosas bien importantes. Note usted en el texto, en el versículo 10 en adelante, estos hombres le dicen al rey, muy respetuosamente, pero le están diciendo, tú estás loco. Ningún hombre en la tierra tiene poder para hacer lo que el rey pide. Primera verdad en boca de estos mentirosos. Estos mentirosos acaban de decir una verdad. Esta solicitud que el rey está haciendo, ningún hombre en la tierra puede hacerla. Segunda verdad, muy respetuosamente quiero decirle, rey, ningún rey ha pedido algo como lo que usted está pidiendo. Está loco. Obviamente no lo dijeron porque eso hubiera implicado que les cortaran la cabeza. Pero ¿qué otra verdad? Dice el rey. Solo un poder divino puede hacer tal cosa que usted está solicitando. Esto no lo puede hacer ningún hombre. Ante estas afirmaciones, el rey con gran ira y con gran enojo, por favor no pierda de vista el temperamento de Nabucodonosor. Recuerde que unas líneas más adelante va a coger los amigos de Daniel y los va a tirar al horno en llamas. Aquellos que tal vez crecimos en una generación un poco más impulsiva a la hora de disciplinar, era como la mirada que venía antes de lanzar la chancla, de sacar la verbena, de coger la funda del machete para disciplinar. Ellos conocían la mirada del rey. Ellos sabían lo que implicaba ver al rey enojado, porque sangre iba a correr, muerte iba a venir. Para ellos no era nuevo lo que pasaba cuando el rey se enojaba. Ellos están supremamente asustados. Por eso entonces el rey da la irracional sentencia: maten a todos los sabios de Babilonia. No puedo dormir bien. Qué miedo cada vez que el rey decía pasé mala noche. Esto es lo que está mostrando la escena. Entonces, guiado por sus impulsos irracionales,
ordena la muerte. Pero en esta situación van y buscan a Daniel y sus compañeros. Es decir, en ese momento Daniel y sus amigos no hacían parte de esta reunión. Muy seguramente ellos ya para este punto no tenían una buena relación con los magos y con los astrólogos o los sabios consejeros del rey, porque había una distancia enorme entre lo que cada uno pensaba. Pero hay dos posturas. Hay quienes dicen que estos sabios, al ver lo que había pasado, mandan a que incluyan a Daniel y a sus amigos en el paquete. ¡Ay, estos se van a salvar! No, vayan también por ellos. Otros dicen sencillamente que eran ya conocidos por su sabiduría ante el pueblo, pero todavía no estaban participando de las solicitudes de consejo del rey. Sea cual sea la situación, ellos estaban en su casa, reunidos, tal vez orando, meditando en las escrituras, y miren lo que sucede. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermanos, ¿ustedes se imaginan la escena? Usted está reunido en su casa haciendo sus actividades cotidianas y de repente llega el ejército del rey, la guardia real. Mire el versículo 14. Daniel habló sabia y prudentemente a Arión, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios. Imagínense la situación. No creo que hayan llegado tocando la puerta. ¡Pah! Entraron, tumban la puerta, venimos a matarte, un ejército armado, gente poderosa, y de repente Daniel y sus amigos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hemos hecho? Ellos están reunidos en actividades cotidianas y la determinación irracional de un rey, guiado por sus impulsos y sus enojos, termina colocando en peligro de muerte a hombres inocentes. Un veredicto injusto. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ha tenido que lidiar con esta clase de determinaciones? Reyes, personas en autoridad que aprovechan su posición para establecer normas que no son coherentes y que terminan causando un trato injusto para con personas inocentes. Esto es lo que estaba viviendo Daniel y sus amigos. Ahora que estamos viendo tantas persecuciones en la televisión, en los medios, gente con exceso de fuerza, tomando a personas que no tienen cómo defenderse, maltratos, abusos, esa es más o menos la escena, hombres sin ninguna posibilidad de defensa, siendo llevados presos para muerte. Pero veamos el proceder piadoso de Daniel en medio del actuar irracional del rey. Porque nosotros no tenemos cómo impedir, hermanos, que muchas veces se den veredictos injustos, decisiones injustas que nos afecten. Muchas veces vamos a tener que lidiar con las determinaciones injustas de los gobernantes de turno. Otras veces vamos a tener que lidiar con determinaciones injustas de quienes están en autoridad, nuestros jefes. Chicos, a veces ustedes van a tener que lidiar con determinaciones injustas de sus maestros en la universidad, de sus maestros en el colegio. Muchas veces vamos a tener que lidiar con injusticias de parte de quienes están en autoridad sobre nosotros. ¿Y cómo debemos proceder cuando eso sucede? ¿Cuál debe ser el actuar de un creyente cuando las autoridades toman determinaciones contrarias a lo que Dios establece o injustas, que se nos quiere castigar por cosas que no tienen sentido? Hace una semana escuché una noticia que me dejó supremamente anonadado. No voy a mencionar el país para evitar conflictos, pero se encuentra una mujer orando junto a una clínica de aborto legalmente establecida. Ella está en una posición reflexiva, con sus ojos cerrados, orando por aquellas personas que están entrando a tomar esta mala decisión. De repente se acercan las autoridades y le dicen a esta mujer, parece que estás orando. Y ella dice, sí, estoy orando, pero estoy haciéndolo mentalmente. Ella no estaba orando de manera audible. Y le dicen, como estás orando, eso está prohibido en este lugar, y la llevaron presa. Hermanos, esto ya está sucediendo. Nuevamente, la semana pasada tuvimos ya otros 2 pastores arrestados por predicar delante de su congregación que la homosexualidad es pecado. Esto está sucediendo.
¿Y qué hacemos cuando estas cosas pasan? Hace unos días volví a ver ese intento que tienen de volver a establecer esa ley en nuestro Congreso de la República de la ley anticonversión. O sea, que todo padre que se atreva a enseñarle a un hijo que la inclinación hacia el mismo género es pecado, será llevado preso por querer impedir la libertad de desarrollo de un niño. Hermanos, eso está pasando en nuestra nación. Pero, ¿qué hacemos frente a estas leyes? ¿Cómo debe proceder el creyente ante esta injusticia? Primero, confiar en la soberanía, pero ¿cómo se debe ver el proceder piadoso en medio de la irracionalidad de los gobernantes? ¿Qué hace Daniel? Se levanta y le dice a Ariok: usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién es mi papá. Usted no sabe quién es mi Dios. Apártense impíos, inconversos, y no toquen al ungido de Jehová. No, mire lo que muestra el texto. ¿Qué hizo Daniel? Habló sabia y prudentemente. Hermanos, cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios en todas las situaciones, aun cuando es por causa de determinaciones injustas, arbitrarias, impulsivas, fruto de la ira, la forma en la que debemos reaccionar es con sabiduría y prudencia. Nosotros podemos estar en contra de lo injusto, pero nunca perder la cordura frente a la injusticia. Nunca dejar de mostrar un carácter sabio y prudente. Y esto no es sencillo, pero necesitamos aprender de Cristo en esto. Daniel confiaba en la soberanía de Dios. Por tanto, entendió que esta situación no era fruto del azar. Dios estaba gobernando en lo que estaba pasando. Él ya había visto con sus propios ojos que Dios gobierna sobre los reinos, que Dios gobierna sobre los reyes, y que si Dios es soberano, esto que está pasando con el rey no es accidental, tiene un propósito. Y aunque muchas veces no entendemos el propósito que Dios administra en medio de las injusticias de las personas que están en autoridad, podemos estar convencidos que ningún suceso se sale de su plan perfecto para bien de sus escogidos. David sabía muy bien lo que Proverbios dice: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina. Hermanos, sin importar cuán perversos sean nuestros gobernantes, sin importar cuán malvados sean las personas que estén en autoridad, el corazón del rey es como agua en una mano. Al final terminará haciendo lo que el Señor quiera, y será Dios quien incline la balanza a donde Él quiere para su propósito perfecto. ¿Cómo debemos proceder ante las determinaciones irracionales e injustas? Siempre con respeto. Niños, escúchenme esto. Una de las cosas que ha querido eliminar las últimas décadas en la mente de la juventud es el respeto a la autoridad. La subversión y la rebeldía son pecado a Dios. Y debemos respetar las autoridades. Recuerden lo que Pablo enseñó en Romanos 13, y estaba bajo el mandato de Nerón. Y le dijo a las iglesias: sujétense a las autoridades, respétenla, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Niños, respeten las autoridades, diríjanse con respeto a sus maestros. Papá, pero es que fue injusto lo que hizo el maestro, me puso un 1 cuando no debía hacerlo. Está bien, expresa tu inconformidad, busca la forma de que se haga justicia, pero con sabiduría y con respeto. Niños, nunca ustedes deben responderle con grosería a sus padres. Pero es que mi papá me regañó en un tono que a mí no me gusta y fue injusto lo que me pidió. No importa cuán injusto sea, no importa cuán enojado esté o aún cuán equivocada haya sido su forma. Siempre deberás responderle con respeto a tus padres y guardar silencio.
Y si has de expresar una falta cometida por tus padres, espera el momento indicado y dirígete a ellos con respeto. Cuando dejamos de enseñar en casa esto, por eso tenemos hoy una juventud que no se sujeta a ningún tipo de autoridad, que no reconoce a ningún gobernante. Nosotros no debemos ser cómplices de las leyes injustas, pero debemos aprender a hacerles frente con sabiduría y con prudencia. Y qué valioso es este texto en medio de toda esta época de politiquería en la que nosotros nos encontramos. Si hemos de tocar estos asuntos, debe hacerse con sabiduría y con mucho respeto. Ellos están asustados. La sentencia es muerte por una determinación impulsiva y caprichosa de el rey. Pero aún así, Daniel preserva su conducta piadosa. ¿Qué sucede luego en el 17? Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, a Misael y a sus amigos, a sus compañeros, para que pidieran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Daniel confiaba en Dios. Daniel confiaba en la soberanía de Dios, pero era responsable en el uso adecuado de los medios de gracia. Es muy triste ver a veces las personas que dicen: no importa lo que pase, Dios es soberano. ¿Y tú por qué no oras? Porque ore o no ore, Dios es soberano. Pero ¿por qué no estás buscando a Dios en oración? Porque ore o no ore, al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Eso es fatalismo y es pecado. Nosotros sabemos que Dios es soberano, pero ese Dios soberano ordenó que oremos insistentemente. Sabemos que Dios gobierna sobre todo, pero aún así oramos por nuestros gobernantes, oramos por las leyes, oramos por las personas que están en autoridad. Confiamos en la soberanía, pero somos responsables en tener vidas de oración. ¿Y qué nos muestra Daniel acá? ¿Qué muestra un corazón que confía en la soberanía de Dios, que no es pasivo en los medios de gracia? Sabe la importancia de apoyarse en otros hermanos y de orar diligentemente. ¿Cómo debemos proceder? ¿Qué es una vida piadosa en medio de las persecuciones o de la injusticia? Es una vida que permanece en sabiduría y prudencia, pero es una vida que no camina sola. Es una vida que siempre está buscando hermanos en los cuales apoyarse para buscar la presencia de Dios. Un creyente piadoso sabe que la vida cristiana no se camina en solitario. El que camina en solitario no lo hace porque es fuerte, es porque es un orgulloso, caprichoso, que no quiere moverse de su zona de confort y no está dispuesto a interactuar con otros. El caminar solos no muestra cuán fuertes somos, muestra cuán débiles somos y cuán poco entendemos que la comunión con otros hermanos es un medio de gracia. Que lo primero que tenemos que hacer en un momento de dificultad es buscar otros hermanos para orar y buscar la presencia de Dios. El creyente maduro no lucha solo, se apoya en otros. Miren lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sobrellevad qué? Las cargas, ¿quiénes? Los unos de los otros. ¿Será que encerrado en tu casa, pegado en tu computador, pegado a tu celular, vas a poder cumplir con este mandato? No, esto requiere interacción, esto requiere negarme a mí mismo, es un acto de amor. Primera de Corintios 12:25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero si no nos visitamos, si no nos buscamos en los momentos de dificultad, ¿cómo vamos a saber qué es lo que padecen los miembros del cuerpo? Pero se reúnen a orar, ¿por qué? Oh Señor, quita ese impío desgraciado del rey, incircunciso. Oh Dios, declaramos y decretamos que el decreto del rey desaparece.
Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira en el nombre de Jesús. No, ¿qué hacen ellos? Oran por misericordia. No se dirigen de manera irreverente ni irrespetuosa contra el rey, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con perseverancia y súplicas por los santos. Ellos piden misericordia al Dios del cielo para poder sobrevivir en medio de este impulso racional. Hermanos, por favor, escuche esto. Entender la soberanía de Dios no acaba con la responsabilidad humana. Nuestra oración no tiene el poder para alterar el plan perfecto de Dios. Pero en el plan perfecto de Dios está escrito que el pueblo debe orar a Dios y pedirle por todas sus necesidades. Porque oramos no esperando un cambio de las circunstancias, oramos porque sabemos que a nuestra alma le hace bien cuando buscamos a Dios. Podemos recibir muchas veces lo que pedimos, sí, y muchas veces no, pero aún así oramos. Porque nuestra alma encuentra plenitud al recordar que nuestra vida está en manos del que gobierna sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo responde un creyente en medio de determinaciones injustas de las personas que están en autoridad? Con sabiduría, con prudencia. Busca a Dios en oración pidiendo por misericordia y se apoya en otros creyentes en esa búsqueda a Dios. Note que ellos no se reúnen ni a murmurar, ni a hablar del rey, ni a hablar de sus determinaciones. Se reúnen a una cosa, a buscar a Dios, a buscar su presencia, a buscar su misericordia. Hermanos, por favor, se los ruego en esta época de elecciones, en esta época de politiquería, si ustedes han reunirse a hablar y permiten que los asuntos políticos hagan parte de sus conversaciones, que haya sabiduría, que haya prudencia y que sea Dios el centro. Porque al final, sin importar las ideas que hayan permeado nuestro pensamiento, hay una cosa que debemos pedirle a Dios en esta época electoral: que Dios tenga misericordia de esta nación y que en el gobierno el Señor coloque personas que hagan bien a nuestra nación. Esa es nuestra solicitud. Y si hemos de expresar nuestra inconformidad con un candidato o con el otro, por favor, que se note en nuestra boca sabiduría y prudencia. Porque no sea que terminemos hablando en contra del Dios vivo y verdadero, que es quien pone a las personas en posición de autoridad. Porque cuando hablamos de manera pecaminosa de nuestras autoridades, sin importar cuán poco nos gusten, es contra Dios mismo, contra quien estamos hablando. ¿Y qué sucedió? Miren qué sucedió luego del actuar piadoso de Daniel y sus amigos, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué sucedió? Dios reveló a todos. ¿A quién? Y entonces los otros amigos se colocaron celosos. ¿Pero por qué a Daniel y nosotros no? No, hermanos, Dios ha repartido a cada miembro de su cuerpo dones diferentes. Y de ellos 4 fue a Daniel a quien Dios le dio esa gracia especial de poder recibir visiones y sueños. Pero miren lo que hace Daniel. Amigos míos, reúnanse que yo tengo el don de sueños e interpretación de sueños. ¿Qué hace Daniel? Sea bendito Dios. Dirige la atención a Dios. Daniel no se atribuye un don, ni busca ser exaltado por lo que Dios acaba de hacer. Dirige la atención a Dios. Por eso es tan contrario a estos movimientos de milagros y milagreros a lo que enseña la Escritura. Cuando en la Biblia veíamos un hombre que hacía un milagro y se acercaban, oh, gracias a tu oración fui sanado, los milagreros de hoy dicen, sí, es que tengo el don de los milagros. No, en este tiempo es no tienes que darme gracias a mí, es a Dios la gloria, es a Dios la honra, porque si algo ha sucedido, no es por mí, es por Dios.
Un hombre piadoso no se quiere llevar la gloria de lo que Dios hace, dirige la atención a Él. Es gloria a Dios, es gloria a Dios. Cualquier virtud que haya en un creyente es gracias a Dios. No tenemos ninguna credencial para exigir. Pero todavía uno escucha creyentes, es que yo soy muy bueno en esto. No, el Señor ha mostrado una gracia especial en esto. Y esta habilidad que tengo es gracias a Él. Este don que tengo es gracias a Él. Y toda la gloria sea para Él. Pero mire lo que Daniel hace en esta oración o en esta exaltación más bien. Dice, sea bendito Dios, sea bendito su nombre. Él es el que merece la gloria. Pero dice algo, porque Él gobierna de siglos en siglos. Es decir, todos los tiempos están en sus manos. Lo que ha pasado y lo que está pasando, porque suyo es el poder y la sabiduría. Daniel está entendiendo algo y se lo está diciendo a sus amigos, hermanos, no se turbe nuestra alma. ¿Acaso hemos de olvidar que Dios gobierna sobre todos los tiempos? ¿Acaso hemos de olvidar que Él es sabio y poderoso? Si el rey ha tomado esta determinación absurda, guiado por sus impulsos, ¿acaso hemos de olvidar que es Dios quien está gobernando en este rey caprichoso, impulsivo, para bien de su pueblo? Hemos de olvidar que la sabiduría está en sus manos y que aún el actuar pecaminoso y caprichoso de Nabucodonosor está dentro del plan sabio de Dios. ¿No es esto hermoso? ¿No debe esto traer a nuestra alma paz en medio de todas las leyes absurdas que día a día en el mundo se están estableciendo en contra del pueblo de Dios? De Él es la ciencia, de Él es la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido. No hay nada escondido a Él. ¿Saben por qué? Porque es Él quien ha determinado todas las cosas. Dios sabe el futuro, no porque Él viaja al futuro para verlo. Dios conoce el futuro porque Él escribió y determinó cada acontecimiento en la historia de la humanidad. Él sabe lo que pasa en tinieblas. Él sabe lo que pasa en la luz. Y luego dice Daniel, tú eres el Dios de mis padres. Te doy gracias y te alabo. Te doy gracias y te alabo. Un corazón agradecido. ¿Cuánto necesitamos aprender a alabar a Dios y agradecer a Dios en medio de la tribulación, en medio de la persecución y en medio de las situaciones injustas? ¿Cuántas menciones hace Daniel en contra del rey en su oración? ¿Cuántas quejas y críticas hace en contra de la autoridad? Se concentra al alabar al Dios vivo y verdadero, porque al final eso es lo que trae paz a nuestra alma. Alabar a Dios en medio de toda circunstancia dolorosa. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Él no está diciendo es que gracias a mis estudios académicos de 3 años en la mejor universidad de Babilonia, ahora soy un hombre muy sabio. Gracias al tiempo que mis padres invirtieron para enviarme al mejor maestro de mi tierra, he hablado con tal sabiduría y elocuencia que dice, Señor, te alabo, porque si hay sabiduría en mí y si hay fuerza en mí, es porque tú me la diste. Te alabo porque si me has permitido ver esto, es solo por tu gracia y por tu voluntad, porque no estabas obligado a hacerlo. Hermanos míos, ¿cómo procede un creyente en medio de veredictos irracionales injustos? Busca permanecer fiel al carácter de su Salvador, sabio y prudente, humilde. Confía en la soberanía de Dios. Busca a Dios en oración. Se apoya con otros creyentes para clamar por la misericordia de Dios. Pero una vez Dios responde, reacciona con humildad y le da toda la gloria a Dios. ¿Saben qué nos muestra esto? Que Dios escucha la oración de sus hijos. Que Dios no es indiferente a la oración de su pueblo. Que nuestro Dios es soberano, pero es un Dios que está a una oración de distancia. Es un Dios que responde a un corazón fiel que se humilla ante su presencia. Dios escucha la oración de hombres que no caminan solos y se unen a otros hermanos para presentar ruegos y súplicas.
Un creyente no camina solo, eso es arrogancia e inmadurez y no hace bien al alma. Daniel no ahorra palabras para exaltarlo. Un corazón fiel a Dios en la persecución, alaba a Dios en medio de la persecución y da gracias a Dios por la persecución. Niños, cuando tengan dificultades con una figura de autoridad, por muy molesto que sea, den gracias a Dios por esa autoridad. Y den gracias a Dios porque Él gobierna en esa autoridad. Y denle gracias a Dios porque algo está tratando en sus corazones en medio de esta situación. Las decisiones que toman nuestros gobernantes, siempre Dios estará trabajando algo en nuestros corazones a pesar de cuán irracionales sean. Las decisiones que toman todas las personas que están sobre autoridad sobre nosotros, a veces siendo muy injustas e irracionales, podemos descansar en que Dios las está usando para bien de sus escogidos, y lo vamos a ver el otro domingo. ¿En qué beneficio se convierte esta terrible situación? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bendecir a Dios por su eternidad, alabar su sabiduría y su poder, reconocer su señorío sobre todas las cosas, confiar en que es Él quien pone los reyes y que quita los reyes y que no hay ningún rey que no esté bajo su gobierno y bajo su autoridad, sea de derecha, sea de izquierda, sea lo que sea, todo gobernante está bajo el señorío de Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios. Pastor, usted nos está diciendo que el loco de Nabucodonosor, que cada vez que dormía mal se levantaba a matar la gente, ¿fue puesto por Dios? ¿Qué dice el texto? Toda autoridad es puesta por Dios. Usted me está diciendo que el gobernante que tenemos, que los gobernantes que hemos tenido y los gobernantes que vamos a tener, ¿todos son puestos por Dios? Sí. Gústele a quien le guste. Y sea de nuestros afectos o no sea de nuestros afectos, le debemos respeto y honra. Qué alegría estar predicando Daniel en esta época electoral. Hermanos, ¿qué aprende la iglesia de esto? Descansemos en la soberanía de Dios. Ninguna adversidad está fuera de su señorío. Ningún gobernante está fuera de su voluntad. Que nuestras almas no se turben en medio de las determinaciones injustas. Niños, sabemos lo molesto que es para ustedes cuando como autoridades procedemos de manera injusta. A veces los disciplinamos con más dureza de la que deberíamos hacerlo. A veces somos más impacientes de lo que deberíamos serlo. Pero eso nunca lo tomen como una licencia para pecar contra sus padres. Hermanos, muchas veces nuestras personas en autoridad tomarán unas decisiones que hasta para el chavo serían confusas. Pero en esos momentos damos gloria a Dios porque Él gobierna en todo. Y sin ceder a lo ilícito, sin ser cómplices de lo injusto, podemos abstenernos de hacer el mal con sabiduría y con prudencia. Obedecer la autoridad no es hacer lo malo que nos piden. Obedecer la autoridad es no hacer el mal que nos piden, pero siempre con respeto y honra. Cueste lo que nos cueste. Seamos personas que en medio de la dificultad nos apoyemos en otros. ¿Quiénes son los hermanos con los que tú oras cuando estás en dificultad? ¿Cuáles son esos amigos con los que te reúnes cuando la enfermedad está doblegando tu alma, cuando los problemas económicos te abruman, cuando estás teniendo conflictos en casa? Porque si no tienes amigos de batalla, estás mal. Si tú no tienes personas con las que te reúnes frecuentemente a orar, aparte de tu esposa y tus hijos, estás mal. Eres un creyente inmaduro. El creyente inmaduro no lucha solo, se apoya en otros.
Pero eres de los que te reúnes a orar o a hablar mal de tus autoridades. No es que vamos a orar por el torpe de nuestra autoridad. Hay gente que piensa que eso es piadoso. No, cuando nos reunimos a orar, oramos conforme a la Escritura y pidiéndole a Dios misericordia, no dándole órdenes, porque Él no es nuestro empleado. Espero entre ustedes ya no se escuche más decreto, ordeno Dios, te mando a que me bendigas, porque eso es blasfemia. Dios no es un mesero, Él no está al servicio nuestro. Mi amado Señor, ten misericordia y haz conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Pero a los no creyentes, ¿qué puedo decirles? Hay un rey en este mundo que es peor que Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía el poder para lastimar el cuerpo de sus súbditos. Pero hay un rey en este mundo que tiene el poder para mantener a las personas alejadas de Dios y en un lugar peor que la cárcel, esclavos del pecado. Y el único que puede librarte de eso es Cristo. Solo Cristo puede librarte de algo peor al veredicto de un rey iracundo. Hay algo a lo que le debes temer más que a una cárcel. Hay algo que le debes temer más que a la muerte injusta en manos de un gobernante. Y es al infierno. Y el único que puede librarte es Jesús. En Daniel vemos un hombre sabio, prudente, pero es tan solo una sombra del verdadero sabio, de aquel que hizo gala de toda su prudencia mientras ejerció su ministerio en esta tierra de Cristo. Daniel es una sombra de aquel que acude a Dios en medio de la adversidad. Cristo nos muestra cómo nos acercamos perfectamente en medio de la tribulación, como lo hizo en Getsemaní. Daniel le dijo: oh Señor, ten misericordia. Jesús dijo: oh Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, haz pasar esta situación de largo, pero que no se haga como quiero, sino como tú quieres. Esa debe ser nuestra oración en la adversidad. Claro que Daniel es un ejemplo, pero que apunta a un ejemplo mayor, a Cristo. El mismo Jesús se presentó a orar al Padre, no solo en compañía de otros. Tú dirás: pero es que pastor, usted no ha ido a mi iglesia, usted no sabe cuán inmaduros son mis hermanos, prefiero orar solo que mal acompañado. Jesús nunca dijo eso y caminaba con Judas, con el impulsivo de Pedro, con el hijo del trueno llamado Juan. Se quedaban dormidos cuando Él los invitaba a orar, pero nunca dejó de hacerlo. Él, teniendo el poder para orar solo, buscó orar en compañía de otros. ¿Te crees tú mejor que Cristo? Si Jesús mismo se apoyó en otros, ¿qué te hace pensar a ti que tú solo puedes? Que el Señor nos ayude a ser creyentes que proceden con piedad en medio de la irracionalidad. Una soberanía que nos motiva a adorar a Dios y a ser piadosos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Perdónanos. Hoy como iglesia quiero pedirte perdón por las veces en que, en lugar de confiar en tu soberanía, nos impacientamos, somos groseros, nos dejamos doblegar por la aflicción, por la tristeza, por la depresión. Qué gran ejemplo hoy nos das a través de Daniel y sus amigos. Perdónanos por todas las veces que hemos hablado mal de nuestras autoridades cuando toman decisiones que no corresponden a tu palabra. Perdónanos. Perdónanos por toda la falta de sabiduría y prudencia que continuamente mostramos en nuestro hablar.
Perdónanos porque dejamos de reflejar a Cristo y terminamos, en lugar de actuar como Daniel, actuando como Nabucodonosor, arrastrados por la ira, arrastrados por los impulsos, maltratando a las personas, sencillamente porque actúan de una forma contraria a lo que a nosotros nos gusta. Perdónanos por las veces que enfrentamos la aflicción solos en lugar de apoyarnos en otros hermanos. Perdónanos por lo arrogantes que somos al pensar que ningún hermano nos da la talla para buscar apoyo en la oración. Pues si lo hiciste tú, Jesús, siendo Dios, y buscaste el apoyo en oración de otros débiles pecadores, ¿quién de nosotros puede decir que ningún hermano es útil en medio de la aflicción? Perdónanos cuando nuestras oraciones se convierten en mera queja y aflicción en lugar de alabanza al Dios vivo y verdadero y apelar a tu misericordia. Pues nuestras oraciones no son para demandarte y ordenarte, sino para pedir misericordia. Porque si no es por misericordia, ¿qué cosas buenas podemos recibir? Así que, alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a